En el verso 11, si lo vemos con detenimiento, él dice, enséñame tu camino y yo caminaré en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Adonai? ¿Cuál es la verdad? Pues el Señor Yeshua, Yeshua nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Es Amén. hermoso porque el rey David estaba viendo a Yeshua, el rey David estaba viendo la salvación, ya estaba contemplando la salvación de toda Israel. Él lo estaba contemplando y le dice al Eterno, le dice, caminaré en tu verdad. Y él era el rey David era el rey de ese momento de Israel. O sea, él era Israel, representaba toda la nación de Israel, nos representaba a todos nosotros. Entonces, Israel caminará en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yeshua HaMashiach. Amén. Muy lindo, hermano Leo. Excelente, gracias. Fíjate que usaste, bueno, dentro del estudio y quiero que consideremos lo siguiente. Siempre que hagamos el estudio, eh, recordemos nuestra primera lección. Cuando vimos la primera lección de Teilim, que yo siempre dije Tefilín, y el hermano Ángel me corrigió en buen momento y tuve que hacer la práctica para recordar Teilim. Cuando hablamos de Teilim, es importante que recordemos si se trata de un himno. La palabra Teilim realmente lo que significa es himno, si se trata de un himno de adoración o de oración. Recuerden, puntualmente este salmo que estamos estudiando hoy, el 86, es, si usted lo lee, en el principio dice oración, pidiendo la continuidad, la continuada misericordia de Dios. Entonces, siempre el Salmo, cuando da comienzo, el Teilim tiene una indicación y nos dice de qué se trata. Y aquí nos está hablando de una tefilá. Y cuando hablamos de una tefilá, quiero que tengamos presente lo siguiente. Los discípulos le preguntaron al Mesías y le dijeron, enséñanos a orar. Y el Eterno les enseña la oración que conocemos de Mateo cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y les da un formato de oración. Pero quiero que definamos nosotros, cada quien, qué es orar. Recordemos que orar es una acción en la que tenemos una conversación con nuestro Padre Eterno. Una conversación. La oración es una conversación. La oración no es un formato. Cuando el Eterno, cuando Yeshua le habló a sus discípulos y les muestra la enseñanza del Padre Nuestro, les da un modelo, pero no les dice esta es la única manera como ustedes pueden orar. Porque, ¿qué sucede hoy? Nosotros, cuando estamos conociendo del tema de raíces hebreas, es común que conozcamos lo que se llama el Sefer, que son unos manuales de oración. Y en esos manuales de oración se nos da punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y se nos dirige puntualmente qué es lo que tenemos que leer o qué es lo que tenemos que decir. Pero para la porción que estamos viendo del Teilín 86, la tefilá de David no es un formato. Aquí vemos una conversación directa, muy directa, porque cuando oramos, recordemos que en la oración también siempre es importante que el principio de la oración lo tengamos primero en adoración, en alabanza. Lo primero que hacemos en la Keilah, cuando damos comienzo a Shabbat, es orar, hacemos una oración e inmediatamente adoramos. Pero nosotros vemos en el Salmo 86 que David da comienzo inmediatamente de manera directa con el Eterno, inclina, oh Adonai, tu oído y escúchame. Observen esto, hermanos. La oración es una conversación, pero una conversación no se tiene con alguien si primero no tengo una relación con ese alguien. ¿Me explico? Yo no puedo tener una conversación ahora con ustedes a menos que entre ustedes y mi persona haya algún tipo de relación. Por lo tanto, nadie se presenta a Adonai simplemente porque se le ocurrió, Adonai, aquí estoy, escúchame y presta atenta tu oído porque yo estoy afligido. No. En la conversación con Dios debe haber ante todo primero una relación.
Y tiene que ser una relación íntima, por favor, téngalo presente. Aquí David nos está mostrando que él tiene una comunicación permanente con Adonai, y en esa relación permanente con Adonai él tiene intimidad, puedo decirlo entre comillas, confianza para poder hablar con él y presentarle su situación. Entonces, en esta tefilá vemos que hay una conversación directa y es el momento en el que no vemos la repetición. Nosotros nos hemos aprendido, cuando nosotros le decimos a alguien, por favor, hermano, ¿puede usted orar en la reunión? Recuerden, cuando nosotros oramos, decimos, y cuando hablamos y decimos, es muy importante qué es lo que decimos. Yo recuerdo en alguna ocasión una persona, le pedimos que orara y la persona al orar dijo, Padre eterno, somos pecadores, somos inmundos, no tenemos cómo recibir beneficio tuyo. Y si en algo hemos cometido error, quítanos todo lo que tenemos. Y resulta que estamos haciendo una oración en plural de una situación personal y estamos incluyendo a todo un grupo de personas. Entonces, cuando oramos, tenemos que ser muy prudentes en la oración y en el clamor. Observen, aquí David dice, inclina, oh Adonai, tu oído y escúchame porque estoy afligido. Es algo personal, es algo mío. Yo estoy pasando por un momento de aflicción. Pero observen inmediatamente el punto que quiero entrar en el tema de hoy, porque el hermano Leo tocó un aspecto que quiero que tratemos esta mañana. Guarda mi alma, por favor, tome nota, esto es tarea. Hermanos, tarea. Esta tarea es extraordinariamente importante. Quería detenerme en la enseñanza aquí, no lo voy a hacer porque aquí tenemos que cortar un mito que hemos traído de la enseñanza del Instituto Bíblico y nos han enseñado a lo largo de muchos años. Los pastores que están conmigo hoy, por favor, ayúdenme en este punto. ¿Qué es el alma? Esta es la tarea, no lo vamos a comentar ahora. Pastor. En hebreo decimos el nefesh. El alma. ¿Qué es el alma? El nefesh. Nosotros aprendimos en los institutos que la condición tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Eso lo aprendimos en el instituto, en el estudio bíblico, como usted lo quiera llamar. Pero para que veamos aquí en el verso 2, guarda mi alma, para que avancemos en el verso 2, guarda mi alma, aquí necesitamos saber qué significa la palabra alma. ¿Qué es la palabra alma? En hebreo la palabra alma la conocemos como nefesh. Entonces les doy este principio para que usted investigue esta semana y no importa que en el Salmo 86 nos tomemos varios días, pero no podemos avanzar en la lectura si no tenemos claro qué es alma. En hebreo nefesh. Nefesh, ¿qué significa? Estudie esta semana esto. ¿Qué es alma? ¿Qué significa nefesh? Y cuando David dice guarda mi nefesh, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Al alma? Entonces, ¿qué es el alma? Porque, repito, aquí tenemos que mirar con lupa el concepto de cuerpo, alma y espíritu. Voy a avanzar un poquito en la lectura. Dice, porque soy piadoso, salva tú, oh Adonai mío, a tu siervo. Y observen que en el verso 1 dice, porque estoy afligido y menesteroso. Estas dos palabras del Salmo 86 son extraordinariamente importantes y no podemos avanzar si no definimos primero estas dos palabras. Afligido y menesteroso. Estas dos palabras en hebreo, afligido y menesteroso, son avión, como lo voy a deletrear, B chica, Y, I-O-N, avión, y la palabra ani en hebreo. Estas dos palabras de afligido y menesteroso tienen que ver, la primera palabra, avión, con una persona que no alcanza a suplir sus necesidades básicas.
¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona? ¿Quién me responde esto, por favor? ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona según el contexto bíblico? Porque todos tenemos necesidades básicas. Para mí una necesidad básica es el celular. Bueno, yo no sé qué tan necesidad básica sea eso en la Biblia. Para mí la necesidad básica es un auto. Yo no sé en la Biblia qué tan necesidad básica puede ser un auto. Para mí una necesidad básica es usar los lentes porque sin los lentes no puedo ver bien. ¿Será eso una necesidad básica? Entonces, necesitamos, para entender lo que David presenta como afligido y menesteroso, definir estas dos palabras. Repito, avión. No me alcanza lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Las necesidades básicas, escríbalo por favor, según el texto bíblico, son el sustento y el abrigo. Esas son las dos, o estos son mejor, los dos sustentos básicos del ser humano. El sustento y el abrigo. El sustento y el abrigo es un bocado de comida y algo que me proteja mi cuerpo para no estar desnudo, abrigo, que me cubra, una cobertura que me permita soportar una situación de clima, de frío, por ejemplo. Entonces, dos necesidades básicas, sustento y abrigo. Número dos, la palabra aní. Y la palabra aní es aquella palabra que nos dice que tiene dificultad, pero que en medio de las dificultades se logra sostener en las necesidades básicas. Tal vez todos pasamos por allí. Aquí tenemos que definir un concepto básico, elemental, de lo que es un principio de economía, que es el concepto de la pobreza. ¿Qué es ser pobre? Si yo veo la condición de pobreza de nuestros países en América Latina y el concepto de pobreza en América, en los Estados Unidos o en otros países capitalistas de primer nivel, pues los conceptos de pobreza son muy distintos. Ejemplo, en los Estados Unidos de América, una persona que tenga un salario inferior a $40,000 al año, usted multiplique en su país $40,000, ¿cuánto es ese capital? Si una persona en los Estados Unidos de América gana menos de $40,000 al año, es una persona pobre. Pero si en Colombia una persona gana $40,000 al año, supongo que puede ser un poquito extra rico. ¿O no, hermano Leo o hermano Johnny? ¿Quién me ayuda? Sí, pastor. Multipliquemos. Sí, sería, Carlitos, sí estaría considerado. Multipliquemos en Colombia $40,000 anual, en un salario anual, ¿cuánto sería? 160 millones de pesos. Eso, 160 millones de pesos. Al año. Al año, ¿ese salario estaría bien o estará muy bajo? Se lo ganan menos del 1% de la población aquí en Colombia. Menos del 1% de la población en Colombia gana 160 millones de pesos al año. Carlitos no está en ese 1%. Hola, hola. Ni el hermano Leo tampoco, ni el pastor Johnny tampoco, ninguno de ellos. Hola, hola. Entonces, los conceptos de pobreza en los países, según la economía, y los conceptos económicos varían. Y lo que quiero significar con esto es que la palabra nos dice aquí avión y aní. Avión es que no tiene absolutamente cómo suplir el sustento básico, el abrigo y el pan de cada día. Y el aní, el que aunque lo puede sostener, aunque puede tener el pan y el abrigo, pues todavía tiene algo que no le permite tener comodidad. Puede ser que tenga pan y abrigo, pero no tenga familia. Puede ser que tenga pan y abrigo, pero no tenga internet. Puede ser que tenga pan y abrigo, pero no tiene paz. Puede ser que tiene pan y abrigo, pero no tiene una buena relación con la gente que lo rodea. Puede ser que tenga pan y abrigo, pero no tiene una amistad con quien compartir. Puede ser que tenga pan y abrigo, pero no puede disfrutar de un buen día, no puede salir al sol, no camina, etc. Entonces, estos principios que vemos aquí, cuando David nos habla de afligido y menesteroso, es una condición impresionante, porque ¿cómo es que el rey David puede estar en una condición de afligido y menesteroso? No tiene pan para vivir, no tiene cobertura para cubrirse. El rey David está en una condición tan baja.
Y dentro de esta misma condición, recordemos algo. El libro de Proverbios, si alguien lo quiere, por favor, leer, ayúdeme con la lectura. Proverbios capítulo 30, versos 7 al 10. Si alguien lo lee, por favor, ¿me ayuda? Vayan tomando nota, por favor. Entonces, mientras aparece Proverbios 37, recuerden esto, la persona afligida, la persona aní, es una persona que aunque puede tener lo básico, el pan y el abrigo, pues hay cosas que no le parecen. Es decir, es una escasez más emocional, es una escasez. Hermano Ángel, ¿estás ahí? Sí, hermano Ángel está. Los hermanos de México me pueden comprender esto. Cuando les sirven el plato de comida, su almuerzo, o no sé si, bueno, es que para los hermanos de México almuerzo es lo que para otros países es el desayuno. Cuando les sirven su almuerzo, su desayuno, entonces, si no tienen tortilla, si no hay tortilla, para el hermano de México puede faltarle otra cosa menos la tortilla. Entonces ahí vemos una condición de una persona aní. ¿Qué es una persona aní? Tiene el sustento, pero si no le ponen la tortilla, aunque el plato sea suficiente, queda inconforme. Puede ser que en Colombia, digamos, o en otros países sea la carne. Le sirven un muy buen plato de comida, pero si no trae carne, entonces queda insatisfecho. Repito, aquí la persona menesterosa puede ser que tenga el sustento básico, pero es inconforme con lo que tiene. ¿Vamos bien? Proverbios 37, Amén. ¿quién lee, por favor? Amén, pastor. Dice, ¿Me escucha? sí, varón, te escucho. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Wow. No sea que me sacie y se niegue y diga quién es Jehová. O que sienta pobre, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Wow, qué palabra, Amén. por favor, hermanos, por favor. Ese proverbio, capítulos 30, versos 7, léalo una y cuantas veces pueda. Eterno Dios, no me des tanto que haga que me olvide de ti, pero tampoco que no tenga nada que haga que niegue tu nombre. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando las personas están, como dice David, afligido y menesteroso, una persona afligida y menesterosa puede cometer un delito, roba por hambre, mata por hambre, no por codicia ni por un delito, está cometiendo una acción que daña el nombre de Dios porque no tiene el sustento básico. ¿Cuál? El pan. Pastor. Señor, adelante. Sí, pastor, disculpe que lo corte. Ahí solamente quería, de lo que usted está diciendo, en el Salmo 86, cuando empieza, lo que usted está hablando es muy delicado, que tiene algo muy delicado que quería compartir. Y no Adelante. sé por qué me salía así mi cámara. Pero cuando dice, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad y dame integridad de corazón para temer a tu nombre. Yo estaba buscando la palabra integridad y lo que significa la palabra integridad es inmensamente demasiado como para compartirlo ahora, pero cuando él habla acerca de la fidelidad, es firmeza y constancia en el afecto de ideas o obligaciones o cumplimientos o compromisos establecidos de algo instruido. Por ejemplo, eso que estaba diciendo usted ahora de la instrucción del Señor basado en la integridad es algo que nosotros debemos de guardar casi en todo. ¿En qué porción estás, hermano Walter? ¿En qué le dice? Es que usted estaba hablando ahorita acerca de algo de la integridad. Ajá. Pero yo estaba escribiendo, yo estaba viendo el versículo, se relacionaba con el versículo 11. Ok, perfecto. Sí, el versículo 11, maravilloso. Sí, sigue. Sí,
¿Qué versículo es el que usted estaba leyendo ahora? Bueno, vamos en el 1. Sí, sí. Estamos Pero- hablando de afligido y menesteroso, pero lo que estás diciendo del Salmo, del verso 11, eso es extraordinario. Sigue con tu idea, no te preocupes. Sí, entonces, cuando usted estaba diciendo de que cuando uno está afligido o está, que algo lo distrae por completamente, si nosotros nos enfocamos en la instrucción del Señor, o sea, si nos ponemos a pensar, era el rey David, no era cualquier persona que estaba pidiendo instrucción. Más sin embargo, nosotros a veces, en mi caso, porque creemos que tal vez sabemos un poquito más, pensamos que no necesitamos instrucción, pero en este caso está diciendo en la oración del rey David, instrúyeme, Señor, en tu camino. La palabra instrucción tiene un derivado, tiene demasiadas cosas como para compartirlas, pero dice, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad y dame integridad de corazón para temer tu nombre. Eso me llenó mucho cuando usted estaba leyendo eso. Amén. Porque y solamente quería compartir eso, que la integridad con el Señor y la instrucción y la fidelidad con el Señor, Wow. no importa quién seamos nosotros, el Señor, Él es el que nos dirige. Y sin embargo, el rey David estaba pidiendo esto en el versículo 11. Wow. Más Amén. tenía una idea, nada más. Amén, amén, amén. Mira, hermano, Amén. excelente. Gloria a Fíjense, Dios. veo que logramos, creo que estoy logrando, hoy estoy muy contento porque estoy viendo que cuando les pedí que fueran al Salmo 86, algunos hermanos me escribieron, pero pastor, luego no vamos al Salmo 3, vimos el 1, vimos el 2, y el 1 y el 2 no los hemos visto. Básicamente los mencionamos, pero realmente no hemos entrado al Salmo 1 ni al Salmo 2. Hicimos una apertura allí, vimos una clasificación de los himnos, estamos evaluando los himnos, e inmediatamente les dije, ahora vamos al 86, y ustedes quedaron, wow, pero ¿cómo así que nos saltamos del 2 al 86? No fue intencional, hay un propósito especial por qué el 86. Repito, ¿por qué? Porque es un himno de oración. Es David mismo el que está dirigiendo de manera directa este himno y le habla de manera directa a Adonai. Y cuando le habla de manera directa a Adonai, conclusión 1, nos dimos cuenta que es porque él tiene una relación, un nivel de comunicación con Adonai que le permite de manera directa entrar a él. Inclina tu oído, escúchame, aunque realmente en el original, en el hebreo, si usted tiene la Biblia en hebreo o la traducción en hebreo original, dice, inclina, oh Adonai, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Vamos ahí. Pero por supuesto, como dice el hermano Walter, para que David hable este punto del verso 1, miramos el verso 11, dice, enséñame, aunque realmente en el verso 11 la palabra que yo les dije, voy en el verso 11, la palabra enséñame tiene que ver con oriéntame. La palabra enséñame tiene 4 palabras en hebreo sinónimas que nos llevan a esa conclusión. Oreni, que significa, recuerden que la palabra Yará, Torah, significa dar en el blanco. La palabra oreni significa oriéntame hacia el blanco, oriéntame. No es exactamente enséñame. Son muy parecidas, son muy sinónimas, pero oriéntame hacia el blanco. La palabra yarat, que tiene que ver con disparar en la dirección correcta para dar en el blanco. Luego viene la palabra orab, que significa alinearme en dirección al blanco. Y de allí viene la palabra Torah, que la palabra Torah es instrucción. Entonces, cuando vemos en el verso 1 que a David habla y le dice, inclina, oh Adonai, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Hoy quiero que evaluemos solo ese punto de los diferentes términos de ser afligido y menesteroso. Vimos 2. Avión, que significa que no tengo la posibilidad de los básicos como el sustento y el abrigo. Ani, que aunque tengo lo básico, el sustento y el abrigo, me falta la tortilla, me falta la carne,
me falta algo, el postre. Entonces tenemos cierta inconformidad. Luego tenemos una tercera palabra, escríbanla por favor. Misken, como suena, misken. La palabra misken, hablando de afligido y menesteroso, se refiere a la persona que es pobre económicamente, pero pobre económicamente, repito, desde el punto de vista de la economía mundial. Mientras que para Estados Unidos, una persona con salario inferior a $40,000 es pobre, eventualmente en Colombia, una persona con $40,000 podría ser una persona de clase 6, posiblemente, con una muy buena economía. Ahora, luego viene la palabra rash, la número 4, palabra rash. Esta palabra rash habla de una persona afligida y menesterosa en condición de mendigo. ¿Quién es una persona rash? Una persona rash es una persona que debe recurrir a las basuras, ¿cómo puedo decirlo? A buscar, a escarbar, a buscar entre las sobras de los restaurantes o de las basuras. En nuestros países usamos la palabra mendigo. No sé si la palabra mendigo está bien para otros países, pero para que entendamos la palabra rash. Es una condición de afligido y menesteroso, pero en una condición rash, es decir, que no tiene el sustento básico, ni el abrigo, ni el pan, por lo tanto tiene que recurrir a conseguirlo en la calle, en las sobras, en la basura. Y finalmente hay otra palabra, la número 5, que es la palabra dal. La palabra dal es una palabra que reúne todas las anteriores, es decir, es afligido, es menesteroso, puede ser que no tenga el sustento básico, puede ser que no tenga el abrigo, puede ser que no tenga el alimento, número 1, y número 2, puede ser que tenga todo, es decir, que tenga el sustento básico, que tenga abrigo, incluso que tenga economía, pero que su condición no le permite movilidad, no le permite moverse. Yo hablo, pues, como soy de Colombia, hablo de la experiencia de Colombia. Los hermanos de Colombia me ayudan si estoy equivocado en algo. En Colombia existe o existía, no sé, creo que aún vive, un señor empresario muy importante, uno de los empresarios más importantes de Colombia, por lo menos hasta mis años, de mi época, era el señor Ardila Lule. Me corrigen, por favor, si todavía está o no. Pastor, no le escucho. Empresario de embotelladoras de soda, etcétera. Un hombre altamente adinerado. Pero este hombre estuvo en una condición o está en una condición de enfermedad, paralítico. Entonces... Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha una bulla muy grande. Que cierren los micrófonos. No sé quién será. Hermano Gerardo, Pastor Gerardo Pineda. Bueno, muy bien. Esa persona, aunque tiene una posición económica solvente, muy solvente, su condición de paralítico no le permite disfrutar de su riqueza. Y entonces vemos aquí un ejemplo. ¿Recuerdan la historia del paralítico? Cuando Yeshua viene al paralítico y lo sana. El paralítico pues tenía abrigo, probablemente tenía pan porque le daban de comer, pero no tenía movilidad. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros hoy tenemos una economía, tenemos el pan, tenemos el abrigo, pero nos sentimos como el paralítico? O sea, no avanzamos, no encontramos mi meta, no encuentro mi propósito, no encuentro mi dirección. Yo quiero este proyecto, pero no sale. Pastor Gerardo, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Yo quiero avanzar en este punto, pero no logro hacerlo. ¿Y qué nos impide? ¿Qué nos ocasiona ser paralíticos? ¿Qué nos ocasiona ser rash? ¿Qué nos ocasiona ser dal? Nos ocasiona ser dal que aunque tengamos lo básico, aunque tengamos más que lo básico, aunque tengamos cierta economía, vivimos de que el mundo nos diga qué tenemos que hacer. Los hermanos que están más cerca con nosotros saben, y se los he dicho con mi corazón, cuando tú tienes un sueño en tu mente, tu sueño no va a morir. Desarrolla tu sueño por encima de lo que la gente piense o de lo que la gente diga, porque no es lo que la gente crea que debes hacer, sino lo que el Eterno puso en tu corazón que debes hacer.
Pero lastimosamente nosotros estamos acostumbrados a depender de lo que alguien piense. Que si yo voy a hacer esto, ¿qué dirá la gente? Que si yo tengo esto, ¿qué pensará la gente? Yo viví la experiencia y lo compartí en mis testimonios, solo para decirlo, en alguna ocasión, siendo empleado mejor, con una, gracias al Eterno, buena posición, cuando perdí esa buena posición del hombre, para mí fue el acabose al punto de pensar incluso en el suicidio. Es decir, en ese momento era esto, un hombre tenía la economía, pero estaba paralizado por los qué dirán, paralizado por la gente. Y entonces vino una palabra del Eterno a través de mi esposa y me dijo, no te quedes en esa posición, vamos a ser empresarios, vamos a proyectar una visión. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Quién nos va a contratar? ¿A quién se le ocurre contratarnos a nosotros? ¿Para dónde vamos? Esto es una historia inmensa, solo para concluir que a los 3 o 4 meses, tratando de superar mi posición dual de mentalidad empleado y pasar a una posición de hombre de empresa, a los 4 meses vino nuestro primer contrato y nuestro primer contrato suplió los 4 meses y más de escasez que habíamos tenido, porque ahora no estábamos dependiendo de mi mentalidad de hombre, sino estábamos dependiendo de la voluntad de Dios. Entonces, este Salmo 86, repito, si lo vamos a ir desmenuzando, poco a poco nos daremos cuenta que cuando David se presenta con Adonai, le dice, inclina tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma. Acuérdense de la tarea. Alma, esa palabra alma, hasta que no la definamos, no podemos seguir en el Salmo 86, es la tarea. Porque soy piadoso. El hermano Leo nos compartió hace un momento en su parte tan bonita la palabra piadoso y la palabra misericordia. ¿Qué es ser misericordioso? Porque la palabra misericordia se repite en varias ocasiones en este salmo. En el verso 5, por ejemplo, dice, porque tú eres, Adonai, bueno y perdonador, ya llegaremos allí, grande en misericordia. ¿Qué significa tener misericordia? Yo sé que todos ustedes, mis hermanos, tienen en su corazón la palabra misericordia y la podemos definir. Por favor, hermanos, ayúdenme. ¿Qué es misericordia según tu opinión? O el concepto que tú tienes de misericordia. ¿Qué es ser misericordioso? ¿Quién me ayuda? La palabra misericordioso es una palabra latina que deriva de en mi sentir. Es tener la capacidad de ponerse en la posición del otro y sentir el dolor del prójimo. Eso lo define misericordia. Sin embargo, en hebreo encontramos un concepto que es más como justo, más referente a justo, que la referencia a justo tiene que ver con que el hombre, que se entiende de que si yo como, si yo desayuno, lo justo es que mi hermano desayune. La palabra digamos que en hebreo tiene un contexto más hacia la justicia, hacia la bondad. Muy bien. Extraordinario, Pastor Johnny. Gracias. ¿Me cuentas la aplicación para trabajarla? De verdad, excelente. Muchas gracias. Esto es muy importante cuando utilicemos los medios. Ayúdenme, por favor. Yo le pedí al hermano Ángel que me enviara una aplicación muy interesante que él me envió en inglés, pero muy buena para buscar conceptos y definiciones. Si alguien tiene una aplicación que nos ayude a buscar conceptos, por favor, envíenosla a través del WhatsApp. Pastor. Señor. Yo tengo 2, pastor. Ahí yo les compartí. Envíenoslas para que podamos profundizar en el estudio. Ahora, yo les compartí una, pastor. Pastor Johnny, como lo decías ahora, es maravillosa esta palabra y todos tenemos un concepto. Y el pastor Johnny nos decía, cuando yo tengo poner a la otra persona y así como yo puedo tomar mi desayuno, que otra persona también tenga esa posibilidad. Eso nos lleva a una gran conclusión. Misericordia significa nuestro Mesías. Yeshua HaMashiach ese es su carácter. El carácter de Adonai es la misericordia. Y la palabra misericordia en hebreo viene de la palabra hasid,
la palabra hasid, que significa también solidaridad y cooperación. Grábense estos dos conceptos cada vez que la palabra nos hable de misericordia, nos dice que debemos ser hasid, hased. La palabra hased significa solidaridad. Yo me solidarizo con el dolor, con la alegría, con la necesidad de mi hermano o de otra persona. Pero cuando yo me solidarizo con la necesidad de otro, entonces yo coopero con esa solidaridad de tal manera que yo pueda ser aporte y parte de la necesidad de otra persona. Y esta porción, obsérvelo nuevamente, nos dice, guarda mi nefesh, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Y aquí la palabra siervo es la palabra que acabamos de mencionar. Salva tú, Adonai, a tu hasid, a tu misericordioso, a quien hace misericordia, porque yo conozco la solidaridad y yo conozco la cooperación y te pido que salves mi nefesh. Definitivamente necesito que la palabra nefesh esté clara para todos y como el tiempo se nos agotó, esa será la tarea. Y mientras no tengamos el nefesh, porque cuando David dice salva mi nefesh, que lo traducimos como alma y que lo entendemos que la persona cuando muere su alma se levanta, entonces tenemos que considerar varios salmos que nos hablan de nefesh para entender específicamente qué es el alma. Entonces, ¿Podría ser un aporte, pastor? Por supuesto, hermano. Dime. Bueno, en teoría nosotros somos seres humanos que estamos vivos, pero en la fe somos almas que habitamos en un cuerpo, ¿sí? O sea, somos almas vivientes. Podría decirse una definición humana, somos cuerpos mortales. Digamos que una definición más espiritual sería, somos almas que habitamos en un cuerpo, ¿sí? Como si fuera un vehículo en el cual utilizamos para movilizarnos en este mundo. En el alma se albergan las emociones, por eso las heridas más profundas están en el alma. Y es la parte en donde cuando recibimos a Mashiach, es la parte donde el Señor empieza a obrar de una manera muy especial. Por eso se dice que obra de adentro hacia afuera. Entonces están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras luchas se centran mucho ahí, en esa parte, en el alma. Quería como hacer ese pequeño aporte, pastor. Muy bien, hermano Johnny, muchas gracias. Excelente. Voy a cerrar esta palabra leyendo este texto del Salmo 86 porque no hemos podido avanzar más. Guarda mi alma. Bueno, hemos avanzado mucho, creo. Hemos avanzado mucho para detenernos a hablar de aflicción, de ser afligido y menesteroso. Guarda mi alma, nefesh, porque soy piadoso, misericordia. Misericordia que significa solidaridad y que significa, ¿qué más? Cooperación. Salva tú, oh Adonai mío, a tu siervo, a tu hasid, al que hace misericordia, al que hace solidaridad y al que hace cooperación, que confía en ti. Esa palabra confía en ti, que confía en ti, para que yo pueda hablar con Adonai es porque yo confío en él. Recuerden que empezamos esta conversación diciendo que la oración es una conversación. Yo no converso con cualquier persona. Yo estoy en un aeropuerto y tengo cientos de gentes a mi alrededor, pero difícilmente cruzo una conversación con alguien porque no le conozco, porque no le tengo confianza, porque sencillamente no sé quién es. Pero cuando mi Gesed, cuando mi nefesh confía en ti, es porque yo tengo una intimidad contigo y sé quién eres tú. Y yo dependo de ti. Yo dependo de ti. En ti confía mi alma, mi Gesed, perdón, mi nefesh. Entonces dice, confía en ti. Una palabra para simplificar la palabra confía, que en ti confío. La palabra podría ser Hebreos 11, la fe. Pero la fe la hemos visto desde dos aspectos. La fe natural, la fe intelectual, y también hemos visto la fe sobrenatural, la fe de emuná. Y también la fe emuná es una palabra que tiene que ver con lo que compartía el hermano Walter, de integridad
pero también emuná tiene que ver con, se me escapó la palabra, con fidelidad, con ratificar lo que yo creo. Entonces, si yo no creo con fidelidad, con integridad y ratificando lo que creo de él, entonces mi nefesh no puede confiar en él. ¿Qué significa este trabalenguas? Significa que si a diario en mi vida yo paso por la prueba, por la circunstancia, por la adversidad, por el conflicto, por la depresión, por la psicología, por el miquez, por el rash, por el dal, por el avión, por el aní, y yo no tengo fidelidad, emuná, con él, entonces nada puede pasar en mi vida. Todo cuanto pasa a mi alrededor tiene un propósito establecido en él. Y yo sé, como dice la palabra en hebreo, Gansul letabá, yo se las he colocado todas esta semana en su mensaje. Gansul letabá, que significa todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Ten misericordia, aquí está la palabra. Ten solidaridad, ten cooperación de mí, oh Adonai. Y aquí esa palabra tiene que ver con la gracia, que la gracia tuya, que tu favor sea sobre mi vida, porque a ti clamo. Y la palabra clamar aquí es una palabra que tiene muchos significados. Oh, se nos pasó el tiempo. Permítame cerrar aquí. La palabra clamar aquí, porque a ti clamo, del verso 3, es una palabra que tiene muchos significados. Por favor, alguien me puede buscar el texto de Habacuc, capítulo 3, verso 17, y cerramos en esa palabra. La palabra llamar tiene dos definiciones. Una cosa es decir y otra cosa es llamar. En hebreo es la palabra karat. La palabra karat significa llamar, poner nombre, invitar, ocurrir, leer. Eso significa karat. Cuando en este texto dice que llamo, a ti clamo, está diciendo a ti llamo, a ti doy nombre, a ti te invito, es porque, repito, tengo una relación personal con él. Cuando yo les invito a esta sala para compartir este estudio, es porque entre todos nosotros tenemos una comunicación, hay una comunión, hay una relación, hay un interés mutuo que nos permite estar reunidos hoy a esta hora juntos, porque a ti clamo, porque a ti llamo, porque a ti invito, porque a ti te doy autorización de mi vida. Dice el libro, dice el texto, perdón. ¿Quién lo lee, por favor? Habacuc 3:17. 3, verso 7. Dice: Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en la vid, aunque falle con cosecha del olivo, a los campos no produzcan alimento. Ajá. Aunque en el principio no haya... Esto lo estoy tratando de traducir, estoy leyendo una Biblia en inglés. Okay. Alguien más lo puede leer entonces, porque no tengo la otra Biblia, está adentro. Alguien que lo lea en español, por favor. Habacuc, ¿lo tienen? Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, eso es un texto que todos conocemos. No florezca. ¿Alguien lo tiene? Bueno, lo tengo pues. Yo lo tengo, pastor. Léalo, por favor, hermano. Sí, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los sembrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh. Sigue. Yahweh, el Señor, mi fortaleza, perdón, me gozaré, yo me alegraré en Adonai, el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Wow. Al jefe de los cantores
sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. Miren qué maravilloso lo que estamos compartiendo. Aunque la higuera no florezca, dígalo, aunque tengamos el virus, aunque no tengo trabajo, aunque hoy no tengo sustento, aunque no tengo esto, aunque no tengo el carro, no tengo el celular, no tengo el internet, no tengo esta economía, no tengo esto, no tengo lo otro. Es que ahí es donde nosotros decimos, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo esto yo me alegraré en Adonai y me gozaré en Adonai de mi salvación. Entonces aquí la palabra emuná es mucho más que dame, es mucho más que tener, es mucho más que posesión, es mucho más que economía, que dinero. Es que aunque todo esto me falte, yo me alegraré porque en él confío. Ve que la palabra confiar aquí, la palabra llamar, la palabra karat, tiene una profundidad. El hermano Leonardo empezó diciéndonos, para mí este salmo ha significado algo porque pasa un momento difícil. Esta semana me he sentido así como no sé, en una situación, y leí este salmo y vino a mí, claro, vino a mí ¿qué? La grandeza de Adonai. Yo voy a cerrar, mis amados hermanos, bueno, yo que ya lo dije 3 veces, recuerden que tengo que decirlo como 3 veces para que se pueda cumplir. Primer libro a Corintios, en el capítulo 12, cerramos acá, les garantizo que cierro acá. Primero a Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie, por favor, subrayen este texto, os hago saber que nadie que hable por el Ruach HaKodesh llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor si no es por el Ruach HaKodesh. Mire, hermano, ese texto usted tiene que leerlo y meditarlo 3 y 4 veces, porque para que David esté hoy en la porción del Salmo 86, delante de Adonai diciéndole, inclina, oh Adonai, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, si no es porque la presencia del Ruach HaKodesh está con él, esta comunicación del verso 1 no se podría dar, porque nadie que no está en conexión con el Ruach HaKodesh puede dirigirse a Adonai y hablar con él, y mucho menos pedirle que incline su oído porque está en una situación de aflicción. Y es tremendo esto que estoy diciendo, hermanos. Nosotros somos muy rápidos para decirle, oh Dios, ayúdame, oh Dios, dame, oh Dios, ven conmigo, oh Dios, dirígeme esto. ¿Cuándo? Cuando estamos en una necesidad, cuando estamos frente a una crisis, cuando estamos afligidos o menesterosos, nos acordamos que hay un Dios. Pero en ti confío, dice Adonai. Pues ¿quién más que en ti? Dice David. ¿Quién más que en ti, Adonai, sino en ti? Porque yo no puedo confiar en otros dioses, decía el hermano Walter, el hermano Leo. Hay otros dioses, hay otros Elohim, pero solamente en ti confío. Porque en el monte Horeb dijo, yo soy Adonai y no tendrás otros. No habrá idolatría en tu corazón. Así es que, mis amados, muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo y me pasé unos minutos, de hecho. Pero vean cómo este maravilloso texto del Salmo 86, sigan esta semana en la tarea, tomen el Salmo 86, palabra por palabra, escudriñenla con las aplicaciones que los hermanos nos están enviando. Vamos a mirar cada palabra, busque su original, qué va en el hebreo, cómo dice, a qué se refiere, por qué menciona esto, por qué menciona lo otro, qué quiere significar. Verso 9, todas las naciones, ¿cuáles son todas las naciones? ¿Cuáles son las naciones? Que delante de ti, del nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que él nos enseña? Concéntrense en el verso 11, enséñame. ¿Qué significa esa palabra enséñame? Enséñame. ¿Qué significa enséñame? Y veamos entonces en el verso 6, por ejemplo, dice, y esté atento a la voz de mis ruegos. ¿Qué significa la palabra ruego? Porque la palabra ruego, como está escrita en español aquí, tiene otro significado. ¿Cuál es el otro significado? Entonces tenemos tareas. Última tarea. Uy, pastor, está dejando muchas tareas. Para que podamos entender el Salmo 86, no avanzamos sino verso 1 y 2. Necesito, por favor, que busquen 2 palabras y las resuelvan. Por lo menos que las tengan claras en su corazón. Las voy a colocar en el texto, pero las 2 palabras son, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra sinek doke? Sinek con C. Yo se las voy a enviar por texto.
sinecdoqué. ¿Qué significa la palabra histerología? Se los voy a enviar por texto. Histerología. Y por favor, busquen qué significa la palabra actitud. Uno dice, es que la actitud, pero hay actitudes agradables a Dios y hay actitudes desagradables a Dios. Entonces tenemos que saber, si yo voy a estar como David, inclina tu oído, oh Dios, yo tengo que saber cuál es mi actitud, porque si mi actitud es desagradable a Dios, entonces, ¿cómo me presento con Adonai? Y hay una palabra muy típica que escuchamos con frecuencia, en las noticias se habla con tanta frecuencia de esta palabra, y yo les confieso que realmente no la tenía tampoco muy clara en mi corazón. La escucho, pero no el concepto, la palabra filantropía. Algunos de ustedes dirán, ay, pastor, ¿cómo así que usted no sabe qué es filantropía? Pues yo la he oído mencionar tanto y creo entender qué es, pero hay que estudiar qué es filantropía, porque aquí en el Salmo 86 vamos a ver filantropía. David nos va a hablar de la filantropía en el Salmo 86. Bueno, mis amados, ¿alguna Pastor, asunto de cierre? Dime, hermano. entonces quedamos en el mismo horario. Sí, quedamos en el mismo horario por ahora, 8 a 9. Sí, correcto. Okay. Muchas gracias, hermano Irving. ¿Alguna otra inquietud? Pastor, en el grupo les dejé el comentario exegético. Les dejé un comentario exegético. Ajá. Que puede ser útil para algunos hermanos que están viendo recursos. Gracias, pastor. Abrazo. Les recomiendo, también les voy a compartir un enlace para que le peguen una miradita a la Biblia Rafaela. O sea, yo hablo en el sentido de los que seguramente no podemos comprar los recursos, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cómo tener recursos que nos van a servir muchísimo? Ya les voy a poner también ese enlace para que pues lo consideren. Ahí estaba el comentario del salmo que estamos viendo también. Yo les puse una imagencita, se las compartí. Muchas gracias. Extraordinario, extraordinario. ¿Alguna otra inquietud ya para nuestro cierre, hermanos? ¿Todos tranquilos? ¿Todos en paz? Fíjense. Shabbat Shalom a todos. Exactamente iba a decir eso. Escúchenme. ¿Cómo podemos presentarnos a Adonai si no estamos cumpliendo con lo básico que es Shabbat? David nos va a decir en este salmo, léanlo todos nuevamente y escudriñenlo, que mientras yo no esté en intimidad, en comunicación, en cumplimiento con él, yo no me puedo presentar a decirle, inclina tu oído, porque no uso tzitzis, porque la verdad que a mí no me parece, no estoy de acuerdo, a mí la verdad no me parece. No hago mi oración personal diariamente, no participo de Shabbat porque pues tengo otras ocupaciones que atender, otras prioridades que atender, porque soy menesteroso y estoy afligido. Y entonces, ¿cómo me puedo presentar con Adonai a pedir algo cuando yo no estoy comprometido con la voluntad de Él, en la que yo confío para que pueda ser verdaderamente íntegro, dijo el hermano Walter, en integridad? Shabbat Shalom, mis amados hermanos, un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. Amén, amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom a todos. Lo que les puedo proponer es lo siguiente, hermanos. Hacemos la clase de 8 a 9 como estamos. Yo estoy desde muy temprano aquí preparándome, de tal manera que voy a procurar abrir la entrada a la sala más temprano, y lo que podemos hacer es compartir, hablamos mientras entramos puntualmente a la clase, ¿les parece? Y así nos quedará más tiempo para poder hablar un poquito. Muchas gracias, Shabbat Shalom, y muy buen día, hermano. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sus comentarios ahí los escriben, por favor. Shabbat Shalom a todos. La clase hoy. Amén. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom.